Hola, en este segundo tutorial vamos a explorar cómo crear ropa y accesorios como activos 3D en Character Creator. Si eres un apasionado de la creación de personajes y quieres aprender un flujo de trabajo eficiente, este video es para ti. En este tutorial vamos a resumir el proceso de creación de ropa para nuestro personaje Chad. Chad es un personaje diseñado para un paquete de contenido de Character Creator que podrás encontrar en el Content Store de Reallusion dentro de los integrantes de la familia Volumen 2. Comencemos. Abriremos Character Creator y seleccionaremos nuestro modelo de Chad. Asegúrate de tener las cejas también seleccionadas. Luego, activaremos el botón Go See en la ventana emergente, dejaremos seleccionadas las opciones Current Pose y mantener las escalas con relación al modelo en ZBrush. La idea de llevar el modelo en esta pose es facilitar la creación de materiales de ropa. Ahora podemos empezar a modelar las diferentes piezas. Para la creación de las piezas utilizaremos el cuerpo como referencia. Duplicaremos el cuerpo y ocultaremos las partes innecesarias. En mi caso, estoy trabajando en el suéter interno. Una vez aislada la pieza, la acomodaremos en la zona de la cintura y la parte posterior de la espalda. Usaremos el pincel de Move y la herramienta Inflate para darle un poco de volumen. Luego usaremos la herramienta ZRemeasure para reorganizar la topología de la geometría. Después, utilizaremos la herramienta ZModeler para agregar puntos de geometría controlados. No olvides añadir detalles como arrugas y pliegues para simular el movimiento de la tela. El proceso para crear las otras piezas de ropa es similar. Utiliza buenas referencias para lograr un aspecto realista sin exagerar. Chad tiene 4 piezas de ropa: un suéter, un abrigo, un pantalón y unos zapatos. Una vez que todas estén listas, exportaremos cada pieza por separado y haremos retopología utilizando un software de modelado. Esto generará una nueva geometría con pocos polígonos óptimos para la animación. También crearás UVs para cada objeto de forma independiente, lo que significa que cada pieza de ropa tendrá su propio conjunto de UVs. Esto servirá para optimizar las texturas. Antes de aplicar texturas, utiliza Substance Painter para transferir los detalles de la malla de alta resolución a la de baja resolución mediante el procedimiento de Bake. Una vez que tengas las texturas, podrás aplicarlas a la geometría de baja resolución. Aquí enriquecí el diseño con patrones cuadrados en tonos oscuros para un contraste interesante. Ahora volvamos al Character Creator. Importaremos nuestras piezas una por una desde el menú Create y activaremos la opción Accesorio. Asegúrate de centrar el pivote en cada pieza para colocarlas correctamente. Luego selecciona cada geometría y utiliza la opción Transfer Skin Weight en el panel Modify. Esto permitirá que las piezas sigan los movimientos del personaje. Una vez completado este proceso, veremos al Chad con sus nuevas prendas equipadas. Antes de continuar, hagamos una breve pasada por las diferentes capas de ropa. Para ello, selecciona la geometría del suéter y ve al menú superior Modify. Es importante asignar cada prenda a una capa diferente. Esto ayuda a que el programa identifique las geometrías según su ubicación en el avatar. Por ejemplo, el suéter estará en la capa 14, el pantalón en la capa 9 y los zapatos siempre estarán en la capa número 1. A continuación, insertaremos los mapas de texturas en cada material. Para hacerlo, selecciona cada pieza de ropa y ve al panel Modify, luego a la sección de materiales. En los ajustes de textura puedes insertar hasta 9 texturas diferentes, cada una con un propósito específico. Sugiero en el base color modificar el diffuse hacia el blanco para obtener un color más brillante. Incluye el mapa de normales para los detalles de alto polígono. Agrega el Ambient Occlusion para las sombras locales en las piezas. Regula la intensidad del material utilizando el mapa Metallic y controla el brillo general del material utilizando el mapa Rawness.
Una vez que hayas aplicado todas las texturas a cada pieza, asegúrate de revisar cómo se ven los materiales en el objeto. Ahora, pasemos a corregir los pesos de la piel en las prendas de ropa. Comenzaremos con el suéter interno. Selecciona la pieza y dirígete al panel Modify. Luego, selecciona la opción Skin Weights. Cuando activas esta opción, los vértices se resaltan y puedes ver irregularidades en la geometría, especialmente cerca de las articulaciones. Para corregirlo, haz clic derecho sobre el hueso correspondiente y ajusta la influencia de los vértices utilizando la herramienta de selección rápida. El panel de selección rápida te permite ajustar la influencia de los vértices en una escala de 0 al 1, siendo 0 la menor influencia y 1 la mayor influencia. Los puntos intermedios van aumentando el peso según su número. Continúa corrigiendo los pesos de piel en las otras partes del cuerpo, como las piernas y la cintura, para garantizar que la geometría se comporte adecuadamente durante la animación. Ahora, eliminemos las geometrías superpuestas. Selecciona los zapatos desde el panel de escena. Luego, activa la herramienta High Body Tool desde el panel Modify. Esta herramienta permitirá eliminar geometrías internas. Activa la simetría y selecciona las partes que deseas ocultar, como las del pie. Haz lo mismo con el pantalón, asegurándote de mantener la simetría activa mientras seleccionas las áreas superpuestas. Una vez hecho esto, verifica cómo se comporta la malla moviendo las articulaciones. Activemos el suéter superior. Ahora que tenemos todos los activos de ropa listo, el siguiente paso es incluirlos en nuestra biblioteca. Comienza por modificar la pose de tu personaje. Luego, desactiva todas las piezas excepto el abrigo superior. Asegúrate de centrar el activo en la escena y ve al panel de contenido en la sección de ropa. Selecciona la categoría adecuada. Personaliza el activo y luego presiona el botón Guardar. Asigna un nombre y aplica los cambios. Repite este proceso para el suéter inferior, el pantalón y los zapatos, cambiando de categoría según corresponda. Asegúrate de centrar y guardar cada activo. Ahora, crea un nuevo proyecto y selecciona un avatar. Por ejemplo, Eddie. Elimina todos los accesorios dejando solo el cuerpo. Añade uno por uno los activos de ropa que has creado en tiempo real y verifica cómo se comportan en la escena. Como puedes ver, la creación de activos 3D en Character Creator es muy sencilla. Ahora, puedes crear muchas piezas y aplicarlas a diferentes modelos de cuerpo sin ningún problema, lo que mejorará tu flujo de trabajo. Ahora, pasemos a incluir accesorios dentro de nuestro personaje. Ve al menú superior Create y elige la opción de accesorios. Una vez hecho esto, selecciona la geometría de la gorra y presiona la opción Abrir. Se incluirá en la escena un mesh con las propiedades básicas, es decir, un objeto sin texturas y sin ningún tipo de material. Ahora, reposicionemos la gorra de acuerdo a la estructura de la cabeza de nuestro personaje. Puedes centrar el pivot y ajustar su tamaño según sea necesario. Si tu modelo no tiene cabello, puedes desplazar ligeramente la gorra por encima del cuero cabelludo, dejando espacio para el cabello. A continuación, incluye los materiales correspondientes a este activo, de la misma manera que lo hicimos con la ropa. Después de incluir los materiales, asignemos el hueso correcto dentro de la estructura del rig. Los accesorios suelen ser objetos que no se deforman, por lo que se suelen vincular a un solo hueso. Utiliza la opción Attach y busca el hueso de la cabeza en la barra de búsqueda para enlazar la gorra a este hueso. Aplica los cambios y verifica cómo se comporta la gorra moviendo la cabeza con el editor de pose. Por último, oculta todos los elementos de la escena, dejando solo el accesorio. Busca una categoría dentro del panel de contenido y guarda el activo. El siguiente paso es incluir diferentes tipos de cabello en la escena para probar el funcionamiento del accesorio recién creado.
Y con eso concluye nuestro tutorial de creación de ropas y accesorios dentro del entorno de Character Creator. Espero que hayas aprendido mucho y que esta información sea útil para tus proyectos de animación y diseño 3D.